Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hermosa tarde, noche ya casi, en donde vamos a estar compartiendo con ustedes, hermanos, la palabra del Señor, y queremos pedir que en esta tarde estemos orando, estemos pidiendo la gracia del Señor sobre nuestras vidas, y agradezco al Señor primeramente a la vida de mi esposa y a mi hija por ese apoyo que están dándonos en la transmisión de estos temas. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias y te suplicamos, mi Señor, que nos bendigas de una manera poderosa, especial. Señor, ministranos, háblanos de acuerdo a tu Espíritu Santo, de acuerdo a tu palabra, y que podamos, Señor, edificar, podamos, Señor, fortalecer, animar, aconsejar, exhortar a cada uno de tus hijos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, hemos estado hablando acerca de unos temas, pero esta semana en específico comenzamos hablando, hermanos, del aposento alto. Y pues yo no había pensado en lo que el Señor en realidad me había dicho hace unos años atrás, cuando me dijo: comienza a construir el aposento alto. Y resulta, hermanos, que hay quizá como, ¿qué le diré? Unos 30 pasajes, a lo mejor hay más, ¿verdad? Pero 30 pasajes que he encontrado acerca de las cosas que ocurrieron en un aposento alto, y que eso nos sirve de enseñanza a nosotros, o de directriz, hermanos, para saber qué es lo que el Señor puede y debe y quiere hacer en nuestras vidas en el aposento alto, porque de alguna forma nosotros hemos comenzado, hermanos, a ministrar la palabra del Señor en un aposento alto, en una segunda planta, en un lugar, hermanos, que como figurativamente y espiritualmente tiene que ver con la morada del Señor, con un lugar donde entramos a un nivel espiritual, ¿verdad? Y que nos olvidamos de lo terrenal para llegar a lo espiritual, con el propósito de que ahí podamos reunirnos con el Señor, alrededor de Él, y aprender de su palabra, aprender de su espíritu, aprender de Él, recibir todas las bendiciones que tenga el Señor en ese aposento alto. Entonces, mire, en el aposento alto ya hablamos varios puntos, solamente me faltó ponerle, hermanos, ahí en el aposento alto, me faltó ponerle en este esquema los textos, pero como usted está escuchando los mensajes, me imagino que usted va anotando los textos. En el aposento alto hay compunción por el Hijo de David. Recuerde que Jesucristo es hijo de David, ¿verdad? Y que hace alusión, pues, la Biblia acerca de Jesucristo como hijo de David. Y luego ahí mismo, hermanos, hay acceso al Mahanaim. Mahanaim significa 2 campamentos, 2 ejércitos, 2 tiendas o 2 tipos de tiendas. Entonces, ahí, hermanos, está representada lo celestial y el pueblo de Dios, que se unen como 2 campamentos y hacen uno solo para alabar, para adorar al Señor. Luego de eso hablamos de que en el aposento alto hay mayor visión. Los aposentos altos se usaban, hermanos, para mirar de lejos. A veces eran ocupados como torres, como miradores. Entonces, les invito a que veamos esto, hermanos, porque en los aposentos altos también, ahí hablamos de los beneficios de la muerte del Hijo de David, que en este caso, ¿verdad?,
tiene que ver con Absalom, y que Absalom tiene que ver, hermanos, con con el padre de paz, pero hay mucho significado de la palabra shalom: victoria, prosperidad, bendición, ¿verdad? Protección y muchas otras cosas. Entonces hablamos ese día de los beneficios de la muerte del hijo de David. Luego, hermanos, hablamos de que en el aposento alto resucitan los hijos. Resucitan los hijos. Ahí hablamos cómo Elías resucitó al hijo de la viuda de Sarepta. Y también, hermanos, vimos acá que en el aposento alto hay reconocimiento, porque hasta que el hijo de la viuda fue sanada, gracias, entonces ella reconoció el ministerio, o reconoció que ese varón era varón de Dios y que la palabra de Dios en su boca era real. Entonces, mis amados hermanos, también hablamos que en el aposento alto caen los hijos de Jezabel. Y la Biblia habla, pues, hermanos, de Ocosías. Ocosías era hijo de Acab y de Jezabel. Entonces, mis amados hermanos, él cayó por la celosía de la segunda planta, o sea, del aposento alto. Y luego de eso, hermanos, hay paredes. Recordemos que la mujer de Sunem, la sunamita, preparó un aposento alto para Eliseo y le puso paredes, protección. Le puso cama, reposo. Le puso mesa, alimento y convivio. Le puso silla, honor y dignidad. Le puso candelero, que tiene que ver con la revelación. Entonces, también en el aposento alto se activa la fertilidad, porque, hermanos míos, aquella mujer no podía tener hijos, su marido ya era anciano. Y entonces la Biblia dice que a Eliseo le dijo a la mujer: de aquí a un año vas a abrazar un bebé en tus brazos. Entonces ella pensó que se estaba burlando, pero no, así sucedió. Entonces, pero eso fue en el aposento alto. En el aposento alto hay planos para edificar. Hermanos, en el aposento alto vamos a recibir instrucciones cómo vamos a edificar la iglesia. La iglesia no se edifica como nosotros queremos, con actividades tras actividades, predicadores tras predicadores invitados. No, la iglesia se edifica de acuerdo a los planes y a los planos del Dios Todopoderoso, de acuerdo a su palabra. También, hermanos, en el aposento alto hay cobertura de oro, y hablamos, ¿verdad?, de esto, que tiene que ver, hermanos, con la cobertura divina que representa el oro, con la cobertura, hermanos, y que ahí mismo también hay un proceso de refinamiento. También se habla de los dones, porque los regalos de oro que le dio Eliezer a Rebeca representan los dones del Espíritu Santo. También, hermanos, habla de la unción del Espíritu Santo, porque el aceite es como oro. Así que, hermanos, también en el aposento alto la palabra afirma, es la palabra la que afirma, da firmeza. Y también se riegan las montañas desde el aposento alto. También en el aposento alto hay oración. Bueno, entonces vamos a ver hoy estos que aparecen aquí: se come cordero, hay examen, hay santa cena, hay revelación de prueba, hay envíos apostólicos, hay perseverancia, hay gobierno, hay sucesión ministerial, hay llenura del Espíritu Santo, resucitan los discípulos y caen y se levantan los jóvenes. ¿Ok? Bien, vamos entonces, hermanos, a ese punto de hay oración. Daniel capítulo 6, verso 10 dice: cuando Daniel supo que había sido firmado el documento. Aquí, hermanos, tenemos que puntualizar que habían unos funcionarios y unos sátrapas que de común acuerdo hicieron un decreto y fueron con el rey para que él
para que nadie en Babilonia, hermanos, orara, ¿sí? Que nadie orara a Dios, y que si alguien hacía peticiones a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, le dijeron, sea echado en el foso de los leones. Por eso es que a Daniel lo echaron en el foso de los leones, por haber orado. Ahora, entonces el rey firmó ese documento, y esos documentos no los podían, hermanos, abrogar. Entonces, cuando Daniel sabe que había sido firmado el documento, entró en su casa. Mire cómo dice la Biblia, en su aposento superior, es decir, en el aposento alto. Y el aposento alto tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Hermanos, y como le solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Y ahí pues vino la situación que agarraron a Daniel, lo llevaron al foso de los leones no le hicieron nada, y fue librado del foso de los leones. Pero a donde yo quiero llegar, hermanos, es que en el aposento alto hay oración. En el aposento alto, hermanos, debe haber oración, debe haber comunión con el Señor, debe haber plática con Dios. Yo creo que, hermanos, el programa de la iglesia no debe ser a partir de la apertura, después de eso, ¿verdad?, una lectura, un rema, después de eso una alabanza, adoración, sino que debe estar incluida la oración. No sé en qué momento, pero creo que vamos a tener que meter la oración dentro del programa, ¿verdad? Porque a veces invitamos a la gente que venga a las 9, hermanos, y no llega a las 9, llega a las 10. Y a veces pasadito de las 10, porque dicen, eso de orar, no. O tal vez no es así como lo estoy pensando yo, pero estoy viendo que no le estamos dando importancia a la oración. La oración es importantísima, hermano. Así que yo no sé cómo le voy a hacer y cómo le vamos a hacer, pero en medio del programa vamos a meter un tiempo de oración. ¿Ok? Daniel oraba, y él oraba 3 veces al día. Y dice que daba gracias delante de Dios. Así que, hermanos, el aposento alto es para orar. El aposento alto no es un lugar nada más para celebrar fiestas, ¿verdad? ¿Cuándo va a haber otra fiesta, pastor? No, es para orar, hermano. Es para buscar de Dios. Amén. También en el aposento alto se come cordero. Marcos 14:13. Y envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad, y os saldrá el encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento? Pero el aposento alto es anógeon. Y esa palabra anógeon es, hermanos, aposento alto. Es un lugar en una planta superior. Entonces, la Pascua que el Señor celebró, la última Pascua que el Señor celebró, hermanos, fue en un aposento alto. Ahí comió el cordero, ahí comió hierbas amargas. Así que, hermanos, nosotros tenemos que comer el cordero en el aposento alto. En el aposento alto nos comemos la cabeza del cordero, nos comemos los pies del cordero, las entrañas del cordero. Amén. ¿Para qué? Para que podamos ser como el cordero. Debemos ser como el cordero de Dios. Amén. Entonces, hermanos, pasamos a la siguiente. En el aposento alto hay examen. Tiene uno que examinarse. Fíjense, Marcos 14:17. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Hermanos, ¿a dónde llegó? Al aposento alto. ¿Sí? Al aposento alto. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Esto nos habla de examen, de examinarnos.
La Biblia dice que antes de participar en la Santa Cena, uno tiene que analizarse, ¿no? Debe uno analizar su vida, cómo está uno. El Señor estaba diciendo, uno de ustedes me va a traicionar. Entonces el Señor, hermanos, está diciéndole a los 12 discípulos que uno de ellos lo va a traicionar. Y empiezan ellos a preguntarse, ¿seré yo? Otros decían, ¿seré yo? Entonces, cuando escuchamos la palabra del Señor, hermanos, deberíamos nosotros analizarnos, examinarnos. No decir, ¿verdad? Ese es fulano de tal. Cuando el pastor está hablando de los adúlteros, del borracho, del perdido, del traidor, hay gente que agarra y señala para otro lado. Pero los discípulos aquí decían, ¿seré yo? ¿Seré yo? Y cuando Judas dijo, ¿seré yo? El Señor le dijo, ¿seré yo? No es cierto, no le dijo así. Pero lo que quiere decir esto, hermanos, es que en el aposento alto debe haber un autoexamen. Debe uno analizarse. ¿Seré yo maestro, Señor, Dios? Porque dice la Biblia que todos decían, ¿seré yo, Señor? Y Judas dijo, ¿seré yo maestro? Porque nada más lo reconocía como un buen maestro de la palabra, pero no como el Señor de su vida. Entonces, mire, hermanos, vamos a pasar a la siguiente porque voy un poquito rápido. Quisiera decir todo lo que tengo aquí. Hay Santa Cena. En el aposento alto tiene que participarse de la Santa Cena, hermano. La Santa Cena no es una recompensa, no es un galardón. La Santa Cena, hermanos, es una administración. Amén. Es una administración. Sí, ya lo hemos explicado muchas veces, que en algunas congregaciones, al menos yo vengo de una, donde se decía que el que estaba pecando no participara, que el que había fallado no participara, pero si venía arrepentido y se venía con ganas de ser mejor cada día, porque por algo estaba en la casa del Señor. Entonces se le negaba definitivamente el participar en la Santa Cena, porque pensábamos que la Santa Cena era un galardón, como un premio para el que se había portado bien durante el año o durante los 6 meses. Digo el año porque a veces se hacía cada Semana Santa. Nosotros participamos cada mes, porque hermanos, debemos estarnos examinando continuamente cómo está nuestra vida. Mire, dice la Biblia, Marcos 14:22, y mientras comían, ¿dónde comían? En el aposento alto. Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y luego en el verso 24 les dice, y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramado. Perdón. Entonces, mis amados hermanos, la Santa Cena, en el aposento alto, la Santa Cena es una necesidad, es una administración, porque ahí, hermanos, comemos el cuerpo de Cristo. Haga de cuenta que volvemos a recibir a Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida. Y que también, hermanos, tomamos la sangre del nuevo pacto. Confirmamos una vez más que seguimos en el pacto, que no nos hemos vuelto atrás, que no hemos dejado al Señor. Al tomar la sangre, hermanos, estamos diciendo, Señor, límpiame de todos mis pecados. Yo creo que tu sangre tiene poder para lavarme de toda suciedad que hay en mí. Amén. Entonces, no solamente recordamos su muerte y hacemos memoria de los beneficios que trae a nuestra vida, sino que también, hermanos, anunciamos la muerte del Señor y la venida del Señor. Así que esto es importante, hermanos. En el aposento alto esas cosas se hacen. En el aposento alto hay revelación de prueba. Todo esto que estoy leyendo, hermanos, ocurrió en el aposento alto. Lucas 22:31. Digo también el Señor, Simón, Simón. Andaba a la onda el Señor, ¿eh?
No dijo Simón, Simón, dijo Simón, Simón. Y aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado para que tu fe no te falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Mire qué interesante, ¿no? En el aposento alto el Señor le revela a Pedro que va a ser zarandeado por Satanás, como trigo. Y el trigo se zarandeaba, hermanos, para que saliera toda la paja, para que quedara el puro grano, para que quedara el puro trigo. Entonces, a veces Dios usa hasta el diablo, hermano, que el Señor lo reprenda. A veces usa al diablo para que nos dé una zarandeada y podamos valorar las cosas espirituales, la familia, las cosas del Señor, la palabra de Dios. Amén. Entonces el Señor le dice, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Y mire, hermano, no hay mejor intercesor que Jesucristo. Si Él intercede por nosotros, aleluya. Y le dice, y tú una vez vuelto, porque vas a volver, confirma a tus hermanos, anímalos, ayúdalos, dale palabra de ánimo. No vaya a ser que después que seas tú, que hayas caído y hayas cometido faltas o me hayas negado, vengas y ahora vengas a señalarle los errores nada más a tus hermanos. Confírmalos, ayúdalos. También ellos van a ser pasados por prueba. ¿Sí se entiende, verdad? Entonces, ¿sabe qué dijo Pedro? Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. O sea, yo voy contigo, Señor, yo no te voy a negar. Pero el Señor le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Tremendo, ¿ah? A veces nosotros decimos o pensamos, yo hacer los pecados de aquel, no, nunca. Hermano mío, pero nunca digamos, ¿verdad?, que de esa agua no hemos de beber. O sea, no estoy diciendo ni estoy anhelando que usted pase por cosas terribles, pero si el Señor permite que a veces, ¿verdad?, hayan hermanos que caigan, que haya hermanos que cometieron cosas que no debían haber hecho y que nos duele y que hasta nosotros, hermanos, participamos haciendo comentarios. Pero la verdad es que tal vez el Señor le ha permitido a Satanás que los zarandee, porque no conocemos el trasfondo espiritual. No sabemos qué está pasando en lo espiritual muchas veces. Job, hermanos, dice en la Biblia que Satanás lo pidió. Y entonces va Satanás y lo zarandea, hermanos. Pero qué zarandeada. Le quitó sus hijos, sus pertenencias, sus bienes, le quitó su salud y tal vez, probablemente, hasta la mujer perdió. Eso es tremendo. Pero dice la Biblia que el Señor, entonces Job lo que hizo, hermano, fue que dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Ahora, ¿está correctamente ese texto? Sí, teológicamente y como lo querramos ver, pero no fue Dios el que le quitó las cosas. Dios lo permitió. Entonces, ¿entendía Job lo que estaba pasando en lo espiritual? No sabía. Entonces nosotros vemos caer un hermano, vemos que alguien cometió cosas que no debía haber hecho y decimos, ese nomás nos vaciló, nomás nos engañó, ese nada más hizo la finta, pero en realidad nunca se convirtió. ¿Cómo lo sabe usted? ¿Usted conoce lo espiritual? No. Pero lo cierto es, hermanos, que a veces hay hermanos que son solicitados por el Señor para ser zarandeados. Por Satanás al Señor para ser zarandeados.
para que le quiten toda la paja y todo aquello que no ha querido entender, pero que es un buen elemento. Y cuando ya esta persona vuelva al Señor, va a ser una bendición, porque va a confirmar a sus hermanos. Así que si usted ha caído, o si alguien ha caído, hermanos, no seamos gachos, ¿verdad? Démosle la mano, oremos por ellos. Si Dios le da otra oportunidad, nosotros también. Si a nosotros nos ha dado el Señor muchas oportunidades, no, hermano, yo no le doy más oportunidad a nadie, porque yo soy súper santo. Hermano, por favor, seamos gente con un corazón perdonador. Perdone, de nuevas oportunidades. Amén. Ok. También en un aposento alto hay envíos apostólicos. Lucas 22:35 dice: y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, envié. No sé si es apostoloi, algo así, si el hermano lo tiene por ahí. Dice, cuando os envié, o sea que ellos fueron enviados, sin bolsa, sin alforja y sin calzado. ¿Os faltó algo? Ellos dijeron nada. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Entonces, hermanos, aquí el Señor está enviando apóstoles. Hay gente, la palabra apóstol, hermanos, viene significa enviado. ¿Cómo dice ahí? Es apostelos. Apostelos. Es enviar. Amén. O mandar o poner. Entonces, el Señor envió a estos 12. Ellos son los 12 apóstoles del Cordero. Hay apóstoles, mire, hay un apóstol del Padre que es Jesucristo, que fue enviado. Hay 12 apóstoles del Cordero, que son estos que menciona la Biblia, quitando a Judas y poniendo a Matías. Pero hay muchos apóstoles del Espíritu Santo que han sido enviados. Uno de ellos, y está en la Biblia, es el apóstol Pablo. Y otros que aparecen en la Biblia, como Timoteo, Silas, y otros más que no tengo a la mano aquí. Perdón, Bernabé. Hay muchos. Ahora, hermanos, lo que quería decir acá es que en el aposento alto, hermanos, ahí el Señor va a enviar gente. Va a enviar gente a diferentes partes de la tierra. Algunos van a ser enviados, hermanos, a Jerusalén, al mismo lugar. Otros a Judea, otros a Samaria, otros hasta los confines de la tierra. Pero van a ser enviados, no por el pastor, sino por el Señor. Porque el Señor lo debe confirmar al pastor, al ministro, y también, hermanos, a los hermanos que son llamados. Hay perseverancia. Hechos 1:13, hermano. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. ¡Ala! ¿Cuántos vivían ahí, hermano? Verso 14 dice, todos estos perseveraban. ¿Qué hay que hacer en el aposento alto? Perseverar, hermano. No se trata, ¿verdad?, de que un día voy, otro día no voy, sino perseverar. Unánimes es en un solo ánimo, con un mismo propósito. Cuando la congregación, hermanos, que se congrega, discúlpeme ese pleonasmo, en el aposento alto, está en un solo ánimo, con un solo sentir, con un mismo propósito, se avanza, se hacen las cosas, hermano. Amén. Entonces, pero cuando no, es difícil. Por eso yo quiero invitarle a que se una a la visión, que se una. Ya le decía hace poco, y lo voy a aplicar de esta forma. Hace poco le decía a los hermanos, no es una queja, solamente este punto me interesa mucho como pastor, porque creo yo que la iglesia debe estar unida en el aposento alto. Perseveraban unánimes.
De nada sirve, ¿verdad?, tener mucha gente, pero que cada quien hace lo que gusta. Y cuando dicen, hermanos, les queremos en tal hora en la iglesia para pintar, para arreglar, para limpiar, nada más se acerquen unos cuantos y los otros, bien, gracias. No, pastor, es que yo tengo mucho que hacer. Ah, bueno, ¿verdad? Pues eso es, eso es legal, pues usted tiene cosas que hacer, pero a veces se busca un horario. Y le agradezco al hermano Ángel que está aquí, porque hoy creo que va a salir a arreglar el sonido. Pero hermanos, a veces, ¿verdad?, se pide esto. Pero ¿por qué lo estoy aplicando de esta forma? Porque dice que todos estos perseveraban unánimes. Hay que perseverar, pero con un mismo propósito, con un mismo objetivo, con una misma meta, con un mismo fin, todos jalando hacia el mismo lado. Imagínense, uno jalando para acá y el otro jalando para allá, no vamos a avanzar. ¿Entienden? Ahora, dice que perseveraban en oración y ruego. Entonces tenemos que orar. Le decía hace unos momentos que vamos a ver cómo y en qué momento podemos meter un tiempo de oración, hermano. Porque hemos invitado a las 9 para orar, de 9 a 10, pero muy pocos llegan a esa hora. Entonces, hermanos, bien, vamos a continuar. En el aposento alto, hermanos, habla de gobierno. Fíjense que esto está entre las letras, pues está encriptado. Hechos 1:15 dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. Bueno, Pedro fue levantado. Bueno, se levantó, pues, él se puso de pie, pues, en medio de los hermanos. Y dice, y los reunidos eran como 120 en número. El 120, hermanos, es un número múltiplo de 12. 12 por 10 son 120. Y el 10 es número, hermanos, de plenitud, de totalidad. Eran 120 en el aposento alto. Entonces, hermanos, en la iglesia es necesario que haya gobierno, que se aprenda uno a gobernar, que aprendamos a reconocer autoridades. Amén. Si, por ejemplo, el pastor, un servidor, yo soy el pastor, entonces yo soy la autoridad, pero tampoco puedo obligar a nadie a reconocer mi autoridad, sino que la persona, la iglesia, debe aprender, hermanos, a dejarse gobernar, a dejarse guiar, a dejarse enseñar, pero sobre todo, hermanos, a tener gobierno. Amén. Pero la autoridad no se impone, sino que la autoridad se reconoce. O sea que uno no va a andar gritando, regañando y repitiendo otra vez y una y otra vez, ¿verdad? A veces dan ganas, pero digo, pues si es que no es así, no puedo obligar a nadie a servir, a nadie puedo obligar a hacer algo para el Señor. Pero no malinterpretemos eso. Aprendamos a ser gobernados y a tener gobierno, pero no solamente a reconocer una autoridad sobre nuestra vida, sino también a tener gobierno en nosotros mismos, sobre nuestras pasiones, sobre nuestra lengua, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón, a tener gobierno, man. El número 120 es un número múltiplo de 12, y 12 es gobierno. No sé si me explico, pero hermanos, 12 eran los príncipes de Israel, 12, uno por tribu. 12 eran los apóstoles. ¿Por qué? Porque es gobierno. Amén. Es gobierno. Entonces la iglesia siempre ha contado con un equipo, un grupo que ejerce el gobierno de parte del Señor. Amén. Luego de eso, hermanos, hay sucesión ministerial. Fíjese, Hechos 1:23 dice, antes de eso, hermanos,
dice que Pedro, los hermanos que estaban en el aposento alto, porque fue en el aposento alto esto, hermanos, empezaron a decir pues que tenían que buscar de entre los hombres que habían ahí, todos aquellos que habían estado todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre ellos. Y comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros, dijo el apóstol ahí, fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. O sea, tenían que elegir a un sucesor de Judas. Y entonces dice Hechos 1:23, y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Fíjense que estos no tenían ni la más mínima idea de que algún día serían nombrados apóstoles. Pero dice la Biblia, hermanos, que cuáles eran las características de estos. Hechos 1:21 dice que esos hombres habían estado junto con los apóstoles todo el tiempo. Cuando el Señor entraba y cuando el Señor salía, ahí estaban ellos. Estuvieron cuando el bautismo de Juan, hasta que el Señor se fue. O sea, fueron hombres que estuvieron ahí y ahí, perseverando. Dice, y orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Entonces, los sucesores tienen que ser personas que perseveran, que se mantienen y que, hermanos, que tienen un corazón disponible para el Señor. Porque dice aquí, orando, dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos. No podemos poner un sucesor ministerial, hermanos, en algún lugar si no tiene corazón para servir a Dios. Si su corazón está en otra parte y no con el Señor. Hechos 1:25 dice, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, porque iba a tomar el ministerio y el apostolado del que cayó Judas por transgresión. Y dice, y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías. Y Matías fue contado con los 11 apóstoles. Pero eso fue una sucesión apostólica, hermano. En el aposento alto. En el aposento alto también hay llenura del Espíritu Santo. Hermanos, debemos pedir constantemente, incesantemente, cada segundo debemos estar pidiendo, hermanos, el bautismo con el Espíritu Santo. Dice Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. ¿Dónde estaban? En el aposento alto. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hermanos, es mi anhelo, es mi deseo, es mi oración que todos seamos llenos del Espíritu Santo. Que haya un derramamiento del Espíritu Santo, hermanos, en el aposento alto donde nos reunimos. Y que todos, hasta niños, sean llenos del Espíritu de Dios y profeticen. Hablen las maravillas de Dios en diversas lenguas. Que así como Pedro, hermanos, habló de la promesa del Padre, haya hermanos que se atrevan a predicar con unción acerca de la promesa del Espíritu Santo, del Padre, del derramamiento del Espíritu Santo. Que también, hermanos, ahí, en el aposento alto, por medio de Pedro, de la predicación de Pedro, se bautizaron y se añadieron 3,000 personas. Así que, hermanos, necesitamos el bautismo en el Espíritu Santo. Pero eso se va a dar estando en el aposento alto. Amén. En el aposento alto se resucitan a los discípulos, hermano. A veces hay discípulos que mueren, no físicamente, mueren tal vez sus ganas, su deseo de seguir, mueren espiritualmente, no sé. Hechos 9:40 dice que, antes de leer ahí, dice que había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido al griego es Dorcas. Esta mujer, hermanos, era rica en obras buenas, era discípula. Creo que Dorcas, hermanos,
o Tabita tiene que ver con Gacela. Pero esta mujer era rica en obras buenas y de caridad que hacía continuamente. Y sucedió que en aquellos días se enfermó y murió. Y lavado su cuerpo lo pusieron en un aposento alto. Lo pusieron en un aposento alto según Hechos 9:37. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al oír que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres rogándole: no tardes en venir a nosotros. Mandaron a llamar a Pedro. Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron al aposento alto. Verso 39. Y todas las viudas lo rodearon llorando, mostrando todas las túnicas y ropas que Dorcas solía hacer cuando estaba con ellas. Entonces dice aquí: mas Pedro, haciendo salir a todos del aposento alto, se arrodilló y oró, y volviéndose al cadáver dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él le dio la mano y la levantó, y llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Oiga bien, hermana y hermano, si esto lo ponemos en sentido espiritual, a veces hay discípulos que mueren. Y buenos discípulos, gente que sirve, gente que hace cosas buenas. Pero a veces, hermanos, también les llega el momento y algunos mueren espiritualmente, y tenemos que orar por ellos para que resuciten. Hay gente que le servía a Dios con todo su corazón, ya no le sirven, pero se pueden volver a levantar. Entonces, esto se supo en todo Jope, hermanos, dice la Biblia, y muchos creyeron en el Señor. Y Pedro se quedó en Jope muchos días con un tal Simón Curtidor. Pero a donde yo voy es que esto sucedió en un aposento alto. Amén. Voy casi corriendo. También, y yo creo que aquí vamos a ir terminando, habla de la caída y el levantamiento de un joven que se llamaba Eutico. Y pues por eso estoy tratando de terminar rápido, porque no se me vaya a dormir nadie. Hechos 28 dice: había muchas lámparas en el aposento alto donde estábamos reunidos, y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. Eutico significa, o se traduce, bien engordado, afortunado. Hermano, yo le quiero decir esto, tal vez algunos no lo crean, ¿verdad? Pero los jóvenes que se alimentan de la palabra están bien engordados. Los jóvenes que se alimentan del discipulado son afortunados, hermano. Amén. Y como Pablo dice, continuaba hablando, Eutico fue cayendo en un profundo sueño, hasta que, vencido por el sueño, cayó desde el 3er piso y lo levantaron muerto. Como dice la canción, y se marchó. Se cayó, hermano. Dice mi nieto, y se cayó. Entonces, ¿pero qué estaba haciendo Eutico? Estaba escuchando la palabra. Estaba oyendo la palabra. ¿Cuántos mueren sin el Señor, hermano? No, se murió allá en su trabajo, se murió allá tomando, se murió en una cantina, murió en la calle, murió en tal parte. Oye, hermano, perdón, pero qué bueno, ¿verdad? Si morimos escuchando la palabra de Dios. Yo creo que Eutico ni sintió el golpe, hermano, cuando cayó, si estaba dormido. A lo mejor él soñó que era un ave. Cuando iba, no sé si le ha pasado, ¿verdad? Que cuando está soñando. Yo una vez estaba soñando, hermano, que estábamos jugando un partido de fútbol y estábamos puros veteranos contra los jóvenes. Y entonces yo dije, yo entro, y voy a ser el portero. Pero en eso, hermano, veo que viene el balón así. Y entonces en el aire, ese fue un sueño, pues. Y yo dije, en el aire, y me doy la chilena y ¡za! Tiro el pie, hermano, y se escuchó el golpe. Le di al mueble que está ahí al lado de la cama, hermano. Me hacía el pie como que me latía. Entonces, este joven cae, pero dormido. Yo creo que no sintió el golpe. Pero qué afortunado. Porque, hermanos, él estaba oyendo la palabra de Dios.
Él estaba en el lugar correcto. Hay gente que dice, no, es que murió. ¿Por qué? Porque estaba en el lugar equivocado y en el momento equivocado. Pero este no, este estaba en el lugar correcto. Amén. Ahora, pero Pablo bajó y se tendió sobre él y después de abrazarlo dijo, no os alarméis porque está vivo. Y volviendo arriba, después de partir el pan y de comer, conversó largamente con ellos hasta el amanecer. Siguió hablando Pablo. Y entonces, ahí sí, y se marchó. Ahí dice, es que hasta lo dice ahí la Biblia. Entonces, hermanos, hasta aquí quiero dejarles este punto. Hay mucho más, ¿verdad?, en la Biblia, pero lo que quiero decir, hermanos, es que la importancia de los aposentos altos. El aposento alto que tenemos aquí en Cunduacán es un lugar donde el Señor quiere glorificarse, quiere llenarte con su presencia, quiere que nosotros derramemos nuestra alma delante de Él en oración. Así que, hermanos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche. Gracias por tu palabra, Padre eterno. Ministranos. Aquellos hermanos, Señor, que se dan cita en el aposento alto, ministralos, sánalos, obra maravillas, obra prodigios, Señor, en sus vidas. Te ruego, Señor, por cada hermano y cada hermana, y que cada uno, Señor, de estas promesas o de estos beneficios de estar en el aposento alto, se den, Señor, en la vida de cada hermano. Gracias, papá. Amén. Bien, quiero saludarles, hermanos. Quiero saludar nada más a algunos hermanos que están aquí conectados. Alexis Jiménez, Dios te bendiga. Espero que ya estés bien, hijo. Hermana Mari Suárez, Dios te bendiga, Marielita. Dios te bendiga allá, mi hermosa, donde estás. No sé quién más, la hermana Laila, tal vez. Y la hermana Estrella Martínez. Saludos a la hermana Maricruz, María del Socorro. Dios bendiga a todos los hermanos, a la hermana Sandy, tal vez esté por ahí, el hermano Ángel, que está aquí con nosotros. Y hermanos, hoy suspendimos el servicio. Yo me sentía un poquito indispuesto y no quisiera yo regalarles gripa, sino bendiciones. Así que espero que ustedes el viernes nos veamos aquí a las 6 de la tarde. Mañana ya usted sabe que mañana predica el hermano Ángel y vamos a escuchar esa palabra que el Señor le da a nuestro hermano. Así que bendecimos sus vidas. Vamos a hacer, bueno, no a ponerla. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que pasen buenas noches. Amén.